Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, sí. Buenos ¿Ya? días, profe. No me escuchaban, ¿verdad? Yo estaba hablando Buenos desde días. hace rato y creo que no me escuchaban. Buenos días, buenos días. Ok, déjenme revisar el audio rápidamente porque como que se me está cambiando la configuración por una extraña razón. Vamos a ver. Audio, está bien. Ok, sí me escuchan más o menos bien, ¿verdad? Sí, profe, se escucha Ok, bien. bueno, Sí. muy bien, ya, perdón por la tardanza. El día de hoy vamos a hacer revisión, ¿no? De dudas de que tengan para el examen y la revisión de las series del tema 5, parte 1 y 2, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí. vamos entonces a empezar de una vez y vemos las dudas que tengan al respecto. Entonces vamos a empezar con la serie del parte 1, ¿les parece? En donde tenemos aquí el ejercicio 1 ya estaba resuelto, ¿no? Entonces voy a pasar directamente con el ejercicio 2, en donde nos pide, nos dan una sentencia, un enunciado, nos piden construir el SQL y después generar ahí una propuesta de plan de ejecución, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio número 2 y dice, obtener los correos de todos los pacientes. Solo se requiere mostrar los correos electrónicos que comiencen con R, ¿ok? Notar que se trata de, no, más bien, notar que se trata de un índice unique y la columna email contiene valores nulos. ¿Ok? Y este es el índice, ¿no? Un paciente email UK en el campo email. Entonces, ¿qué propusieron ahí? Primero, de la sentencia SQL, ¿cómo quedaría? Select email Select email from paciente. paciente Ajá. where email like Like. es R. Ajá. Muy bien. Ahora, ¿qué propondrían de plan de ejecución? Con ¿El esa método de acceso? instrucción, acuérdense que la idea sería generar aquí una tablita más o menos como esa, ¿no? Entonces, sería generar en la primera actividad, es decir, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué método de acceso sería en el primer paso? Select Range Scan. ¿Un qué, perdón? Yo pienso que es un index range scan. Un index range scan. Ok, denme un segundito. Muy bien, ok. Entonces el resultado sería método de acceso, index range scan. ¿Y qué fuente de datos sería? Paciente email UK. Paciente email UK. Ok. Esa sería la respuesta. Y es un solo paso, ¿no? ¿O necesitamos otro? No, con eso. Con ese es suficiente. Ok, muy bien. Ese sería el ejercicio 2. Cualquier duda me avisan, ¿eh? No me dejen avanzar si tienen dudas. Ejercicio 3. Obtener el nombre de todos los pacientes cuya ocupación sea gerente. Y resulta que tenemos un índice en el nombre. Dice create index paciente nombre, ok, y X on paciente nombre. La sentencia SQL quedaría
Select nombre from paciente igual ocupación igual a gerente, ¿no? Sí. ¿Qué método de acceso sería este? Table access full. Table access full, ¿no? ¿Y la fuente de datos? Paciente. Paciente. Cada ejercicio vale un punto, ¿verdad? En este, sí. Cada ejercicio vale un punto o 10 puntos, a ver. No, dice que son 10 por ejercicio, ¿verdad? Más bien vale 10 por ejercicio. ¿Vale? ¿Qué quiere decir en el ejercicio 3 de que el índice que está en nombre nos sirve para algo? No, no sirve. Pues realmente no, ¿verdad? Porque digo, tenemos en la cláusula select la columna nombre, pero pues aunque tengamos la columna nombre, no se necesita o no es utilizable ese índice, ¿no? No nos sirve de nada. Ejercicio número 4. De la tabla cita obtener el identificador del médico que atenderá a la cita con ID 20. Y tenemos que hay un índice, dice, más bien es un índice en la columna médico ID de cita. Le estamos moviendo al PDF. Sí. Ah, perdón. Es que estaba yo viendo otra cosa. Aquí está, médico ID de cita. Luego dice, considerar los siguientes índices, ¿no? El campo médico ID en cita está indexado. Es un índice non-unique, ¿no? Y dice, no olvidar que existe el índice tipo unique cita PK asociado a la llave primaria de la tabla cita, ¿no? Muy bien. La sentencia SQL, ¿cómo quedaría? Select médico ID Ujú. from paciente, o from cita, perdón, From cita, ¿no? Ajá. where cita ID igual a 20. Igual a 20. ¿Qué método de acceso aplicaría ahí? Table access by index row ID. Ese sería lo primero que se haría. Primero sería el index unique scan. Primero sería un index unique scan, es correcto. ¿Y la fuente de datos? Cita PK. Cita-PK, muy bien. Pero aquí sí necesitamos un segundo paso, ¿están de acuerdo? Que ahora sí sería el Table access. Table access by index row ID. ¿Y la fuente de datos? Cita. Cita. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas de esto? Miren, un tip que les puedo dar para que no se equivoquen, cuando pongan Table Access by Index Row ID, es 100% obligatorio que antes de ese paso, ¿qué debe de haber? Un scan de índice. Debe haber un escaneo a índice, porque si no, entonces, ¿de dónde sacamos los Row IDs, no? Cuando ponen Table Access by Index Row ID, la palabra by Index Row ID significa que en un paso previo yo ya obtuve esos Row IDs. Si no tengo un paso previo que me genere o que me muestre esos row IDs, pues no puedo invocar un table access by index row ID porque no tengo los row IDs. ¿Vale? Entonces, siempre un table access by index row ID va precedido, ¿no? O va a estar antes de él un escaneo a índice, que ahí puede ser de cualquiera de los tipos que vimos. ¿Vale? Bueno, eso fue el ejercicio número 5. ¿Ok? Vamos ahora con el ejercicio número 6. De la tabla medicamento dice aquí, seleccionar la lista de sus identificadores. Y ya, no nos dan más. Table access full. Aquí sería, ¿cómo quedaría primero que nada la sentencia? Select medicamento ID from medicamento. Ajá, select medicamento ID from medicamento. ¿Y cuál sería el método de acceso en el primer paso? Index fast full scan. Es correcto, un index fast full scan. ¿Y la fuente de datos? Medicamento PK.
Medicamento PK, muy bien. Si es claro para todos, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué es un FAST y no uno normalito? ¿Por qué pide todo si no pide que estén ordenados o algo? Ajá, es correcto. No necesitamos ordenamiento. Entonces, ¿quién me explica cuál es la diferencia entre, a nivel, digamos, de lectura, a nivel físico y lógico? ¿Cuál es la diferencia entre un fast y un full? Más bien entre un index fast full scan y un index full scan. ¿Qué diferencia hay entre esas dos técnicas de escaneo? En index full scan va a estar ordenado porque se tuvo que construir el árbol y en el otro Ajá. simplemente se va a cargar a memoria los bloques de Se datos que leen los contengan. bloques y en los bloques, decíamos, están los row IDs. Entonces, imagínenselo como decíamos de esta manera, ¿no? Que estos son los bloquecitos. Y pues aquí hay row IDs también. Pero no sabemos en qué orden, ¿no? Simplemente están almacenados, pero no sabemos en qué orden. Pero como no el orden no me interesa, pues simplemente los leo de aquí directo, sin pasar, o sea, me estoy brincando el árbol. No construyo el árbol. Entonces por eso le pusieron fast, porque es, digamos, más eficiente porque no considera el árbol. ¿Ok? Lo único que le interesa es la lista de todos los row IDs y ya. ¿Vale? Muy bien, ese fue entonces el número 6, ¿verdad? El número 7 dice, obtener el nombre y apellidos de todos los pacientes con género igual a F. Considerar los siguientes índices. Hay un índice que es non-unique en el género, justamente, en el género. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les quedaría el plan de ejecución? Más bien, la sentencia SQL quedaría. Select nombre, apellido materno, from paciente, género igual a F. Género igual a F, ¿ok? Y su método de acceso. Index Table range. access. Ok, algunos me dijeron ¿qué? Otra vez, por favor. Table access by index Friday. Table access by index row ID. ¿Ese sería el primero? Sí. ¿Qué les acabo de comentar? ¿Un range también podría ser? Primero. Recuerden, el index table access by index row ID no puede ser la primera actividad. ¿Por qué razón? Necesita un escaneo de índice antes. Necesito un escaneo de index previo. Abusados. Ok. Entonces, ¿quién sería la primera instrucción? La primera actividad. Table access full. Okay. Index unique scan. Ok, index unique scan. O tendría que ser range, ¿no? En el 7. En dado range. caso Index tendría que ser un range. range. Pero fíjense, es interesante. Table access full. Están proponiendo, alguien por ahí está proponiendo table access full. Es interesante esa propuesta. Sí, yo también puse eso. ¿Alguien lo probó en su base? Sí, yo lo probé. ¿Y qué les dio a los que sí lo probaron? Index range scan. Range scan. Index range scan, ¿alguien le dio algo distinto? No, me dio igual. Ok, entonces fíjense, tanto index range scan como un table access full, aquí sí pudiera ser opción. ¿Por qué razón? Porque F podrían ser casi la mitad de los registros, que son muchos. Es mejor entrar a la tabla completa. Exacto, porque fíjense, el índice está en género. ¿Cuántos valores distintos tiene el género? 2. Pues solo Dos. 2, ¿no?
Entonces, y ahora en la consulta me están solicitando que tráeme todos los pacientes donde el género sea F, o sea, me estaríamos trayendo casi a la mitad de la tabla, ¿no? Más o menos, si no es que un poco más, ¿no? Entonces, el manejador en una de esas puede decir, no, ¿sabes qué? Pues casi quieres la mitad de la tabla, ¿ok? Pues mejor me conviene hacer un table access full. Sí, sí, les queda a todos claros por qué. Entonces, si alguien se puso table access full en su ejercicio. Yo, profe. ¿Y cuál fue tu razonamiento? ¿Lo mismo que estamos comentando o es otro? Sí, lo mismo de que podrían ser pues, la mitad de los registros pues, Ajá. de género F. Pues, entonces podría ser un... Y entonces podría ser que al manejador le conviene más cargar la tabla completa. Entonces, cualquiera de los dos para ese ejercicio está bien. Puede ser un table access full o puede ser un... ¿sí? Table access by index row ID. Match. No, Index range scan. Range scan. un index range scan. Ajá. ¿Ok? ¿Dudas de este ejercicio? No. Ok, pasamos al 8. Dice, obtener los identificadores de los pacientes. Ah, sí, ya lo hicimos, más bien, ¿no? Entonces vamos en el 9, ¿no? No, espérenme. Sí, Que el 8 creo que es igual. Ajá, nada más que ahí pide solo los sí, cierto. identificadores. Dice... Ah, ya, entonces, a ver, entonces espérenme. En el ejercicio 7, le estaba yo confundiéndome de ejercicio. En el ejercicio 7, ok, en el ejercicio 7, si nos vamos por index range scan, nos faltaría un paso extra, ¿no? El access by row ID. Exacto, es un table access by index row ID, ese sería el segundo paso. Entonces, en resumen, paso número 1, ¿cuál es? Index Range scan. Scan. Y de ahí un table access by index row ID hacia paciente. Y ya con eso obtenemos los registros que nos piden. Ok. Bueno, estos son dos, Ahora, la otra opción, si alguien se puso un table access full, está bien, ahí nada más sería un solo paso, ¿no? Ok, ahora sí vamos con el 8. El 8 dice, nada más los puros IDs, no quiere el nombre ni los apellidos. ¿Cómo quedaría ese caso? Ahí también puse un table access full, profe. ¿Table access full de plano? Podría ser también un index range scan y luego un fast index. Igual. Exacto. O sea, fíjense, aquí esta consulta, ¿cómo quedaría el SQL? Select paciente ID, ¿no? From paciente, where género igual a F. ¿Qué columnas están participando? Los que están Género indexadas, género y y paciente. paciente ID, y ambas están indexadas, exacto. Entonces, si nosotros quisiéramos, sí podemos evitar que se acceda a la tabla, ¿no? Sí. Entonces, primero, ¿qué método de acceso podríamos poner para obtener el género igual a F? Index range scan. Index range scan, muy bien. ¿Sobre qué fuente de datos? Sobre el paciente Paciente género. El índice paciente género. El índice paciente género, muy bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa con paciente ID? Es la PK, entonces tiene índice. Tiene un índice. Ok. Entonces tengo un índice, tengo otro índice. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer si tengo esos dos índices? El fast index y un join. Y un join exacto.
Entonces, aquí podríamos haber hecho, para recuperar a todos los pacientes IDs, porque necesito mostrarlos, ¿no? La forma más fácil sería hacer justamente un ¿qué? Fast Index Scan. ¿Ok? Entonces, más o menos nuestro plan de ejecución se vería así. Este se los voy a escribir más o menos aquí. Tendríamos aquí un... Primero dijimos que era un ¿qué? Range Index Scan. Y eso lo vamos a aplicar ¿a quién? Dijimos. Al índice. Que sería Paciente género. Exacto. Paciente, género y X. Y luego tendríamos un ¿qué? Fast Index Scan. ¿Y ese a quién se lo vamos a aplicar? Paciente PK. Paciente PK. Ok. Y ya una vez que tengo estos dos, ahora sí que me proponían que podemos hacer un ¿qué? Join. Join. Ya el join, ¿no? Que sería un... Hash join. Exacto. Hash join. Y así quedaría. ¿Alguien lo llegó a probar en su ambiente? Sí, yo. Sí. ¿Obtuvieron algo distinto? Primero tuve un index range scan y en Ujú. segundo un table access by index row ID patch. Sí. Fíjense, entonces quiere decir que aquí el manejador no se fue por un hash join, ¿cierto? Sí. Esa sería otra respuesta, que haga ya que tengo los IDs de quién, de todos los pacientes cuyo género sea F, ¿ok? ¿Qué puedo hacer con ellos? Pues accedo a la tabla y voy sacando todos los registros y por cada registro voy filtrando, ¿no? Más bien, ok, vamos filtrando, ¿no? Todos aquellos pacientes que tengan el género F, ok, accedemos a la tabla y vamos obteniendo el paciente ID. Esa sería otra opción. ¿Sí queda claro esa segunda opción? Sí. Entonces, cualquiera de las dos está bien, ¿ok? Eso depende un poco también ya sobre todo para los que lo comprobaron, ¿no? En su equipo. Muy bien, si no hay dudas, nos vamos con el ejercicio 9. Suponer que se lanza la siguiente consulta y tenemos ahí select cédula from médico, where nombre igual a Juan. Y suponer que hay un paciente, vean, un índice que es basado en funciones, ¿no? Recuérdenme, con ustedes el medio les platiqué que era un índice basado en funciones. No que yo recuerde. ¿No? Creo que no, Bueno, no me acuerdo. y que se supone que eso ya lo vieron bases 1, ¿no? ¿Alguien recuerda que es un índice basado en funciones? De su curso de bases 1. Es el que depende de el caso de estudio de lo que pida. Y son columnas que no tienen nada que ver con la PK o algo así, como nombre. Creo que no. No entendí nada. No. Un índice basado en funciones, como pueden ver aquí en la instrucción create index, es un índice y se le llama así porque justamente en la definición de la columna se involucra ¿qué cosa? Una función.
Este índice, entonces, ¿de qué función está haciendo uso? Upper de las mayúsculas. De la función Ok. upper. Ajá. Upper es una función que me permite convertir a mayúsculas. ¿Qué implica que le incorpore aquí una función a un índice? Pues que en lugar de guardarse los nombres así como vengan, los va a convertir a mayúscula y ya los va a guardar en el índice. Es correcto. Voy a formar en este caso un arbolito, ¿no? Con todas las etiquetas indexadas, pero tengo aquí la certeza de que todos van a estar en mayúsculas, ¿no? La A, la B y así sucesivamente. ¿Qué beneficio creen que me tengan haberle aplicado esta transformación a este índice? Pues cuando se busca un nombre, ya no hay problema si se pone en mayúsculas o minúsculas. Ajá, es correcto. Entonces, por ejemplo, esta sentencia inclusive la puedo haber reescrito de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo select cédula from médico where upper del nombre igual a Juan? Ok, ¿qué observan aquí en este ejemplo? ¿A quién le estoy aplicando el upper? El nombre. Ok. Entonces, si nosotros lo revisamos así, ¿qué pensaríamos? ¿Cómo podríamos pensar que se ejecuta esta sentencia? Pues que obtiene todos los valores de la columna nombre, a todos les saca, los convierte en mayúsculas y luego ¿qué haría? Lo compara con la cadena Juan. Es lo que normalmente hace un if, ¿no? Perdón, más bien en este tipo de consulta, ¿no? Esta función upper lo que hace es a toda la columna nombre, ¿no? A toda la columna nombre las tendría que estar convirtiendo a mayúsculas y luego ya que está en mayúsculas compara con la cadena Juan. Si se cumple la condición, pues bueno, ya se obtiene el registro. Pero están de acuerdo que esta técnica sería costosa. Si la columna médico tiene demasiados registros, primero pasarlos todo a mayúscula y luego hacer la comparación. De entrada tenía que ser un escaneo completo de la tabla, ¿no? Pero fíjense que con este tipo de índices ese procesamiento no los podemos ahorrar. ¿Por qué razón? Si tenemos la certeza de que este índice fue construido con exactamente esta misma expresión, upper nombre, ¿qué significa? Que podemos, en lugar de hacer todo ese procesamiento, podemos hacer la búsqueda de Juan, pero no en la tabla, sino ¿en dónde? En el índice. Como el índice está todo en mayúsculas, pues encontrar a Juan va a ser muy sencillo. Y ya nos ahorramos todo esto aparte de tener que hacer un table access full. ¿Vale? Entonces, esta es la idea de un índice basado en funciones. No nada más puede ser la función upper, puede ser también la función, cualquier función que les produzca un nuevo valor, ¿ok? El único requisito para que ese índice se utilice es que en la cláusula where de la sentencia, ¿ok? La expresión que involucra la función debe ser idéntica. Upper nombre, si se fijan, upper nombre. ¿Ah? ¿Sí más o Profe, menos? aquí yo tengo una duda. Ajá, adelante. En el 9, bueno, yo tuve duda entre un index range scan y un table full access a la tabla. Pero ahora con lo que usted nos dice del índice, nosotros estamos como que obligando al manejador a que lo haga por un índice en lugar de buscar en toda la tabla.
Bueno, miren, lo que va a suceder en estricto sentido es lo siguiente. La pregunta sería, ¿creen que utilice este índice así como está? Con lo que les acabo de comentar. Porque, acuérdense, debe ser requisito que en la cláusula where de la sentencia coincida ¿qué cosa? Esta expresión. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿esto coincide con... ¿Este predicado coincide con el otro? Más bien con esta expresión. No. No coinciden porque no estoy involucrando, ¿no? A la columna upper, perdón, a la función upper. Entonces, el manejador no va a poder utilizar este índice. ¿Ok? ¿Qué le modificarían a la sentencia que está del lado izquierdo para que sí lo utilice? ¿Nadie? O sea, así como está, no lo va a utilizar, pero ¿por qué razón primero? Porque dijimos que en la cláusula where, ¿ok? En la cláusula where de esta sentencia, la expresión que se está usando aquí debe ser idéntica a la expresión que se utiliza cuando se genera el índice. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué le cambiarían a ese SQL para que sí lo utilice? Darle Colocarle el el upper. upper. Incorporarle el uso de upper, ¿están de acuerdo? Entonces aquí en el where tendría que escribir algo así. Where upper nombre igual a Juan. Oh, Juan, ¿ok? Si eso hubiera sido, entonces sí se utilizaría. Por lo tanto, como no hay las condiciones que se necesitan, ¿cuál sería el método de acceso para este ejercicio? Yo puse table access full. ¿Solo access full? Table access full, muy bien. Table access full. ¿Sí, claro para todos? Entonces, estos índices basados en funciones son muy útiles. Yo se los recomiendo. No se les olviden ellos. ¿Ok? A veces pues ya acabamos el curso y ya después se les olvidan muchas cosas, pero esto es algo de lo que no deberían de olvidarse, sobre todo si les toca hacer refinamiento, ¿no? O si les toca generar código SQL como se debe, ¿no? Entonces, este tipo de índices nos ayuda mucho, sobre todo a mejorar el desempeño, ¿no? Y no nada más puede ser upper, ¿no? Puede ser cualquier función today, to chart, ¿no? Cualquier función que tenga sentido. Entonces, la respuesta, repito, sería un table access full. Profe, ¿Vale? Sí, adelante. y si le hiciéramos ese cambio de ponerle upper al predicado where, Ajá. entonces ya no sería table access full, pero sería que un index range scan o... ¿Qué opinan los demás? ¿Sería un index range scan? Si hubiera dos Juanes, ¿no? Es correcto, puede haber dos Juanes, ¿no? El índice no es unique. Tenemos aquí la igualdad, pero el índice no es unique. Por lo tanto, efectivamente, el método de acceso hubiera sido ¿qué? Index range scan. A médico. ¿Vale? Ok, sí. Y por último, el ejercicio 10, si no hay más. Select K1 ocupación from paciente. No olvidar que la columna ocupación tiene valores nulos y los índices B3 no soportan etiquetas nulas. ¿Ok? Entonces se supone el índice tienen un índice en ocupación que es de tipo unique, ¿no? No, perdón, no es no es unique, ¿verdad? Es non-unique. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el método de acceso?
Index Fast Full Scan. Index Fast Full Scan, correcto. Y el método, la fuente de datos, pues sería el índice, ¿no? Paciente, ocupación y X. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué no afectaron los nulos? Dice aquí, ¿no? No, No olvidar que la columna ocupación tiene valores nulos. ¿Por qué no afectó? porque los va omitiendo, ¿no? Por count, ¿no? Porque count de entrada no considera nulos. Ajá. Ok, entonces por lo tanto pues nos queda perfecto el índice, ¿no? Ahí yo tengo la super razón. Adelante. Entonces, un index fast full scan soportan nulos. No, ninguno. Y, ok. No tiene nada que ver con los nulos el que sea fast. Ok, ¿qué implicarían los nulos? Bueno, no los tomaría en cuenta. Por definición, por definición la función count excluye nulos. Ok, excluye nulos. Como excluye nulos, ¿qué significa? Que los nulos no nos importan, ¿no? No me importan los nulos. Y justamente es de lo que hacen los índices. Los índices no les importan los nulos, o sea, no los soportan los nulos. Entonces, como no queremos los nulos, el índice se puede utilizar. Ok. ¿Sí? Sí. Gracias. Ok, para que esto quede un poco más claro, ¿qué cambio podríamos haberle hecho a la consulta para que efectivamente ahora sí los nulos sean relevantes? Quitar el count. Podríamos inclusive dejarlo, pero tenemos que poner select count, ocupación from paciente, pero necesitamos otra condición. Where occupation is not null. Exacto, podemos poner where, no, más bien sería where ocupación is null, ¿no? Por ejemplo, cuando el manejador forzosamente necesita checar si algo es nulo o no, ¿vale? Dice where ocupación is null. Entonces aquí, como nos interesan los nulos, ¿no? Nos interesa mostrar los registros que tengan una ocupación nula. Están de acuerdo que estos registros nunca los voy a poder encontrar si hago uso del índice. ¿Por qué razón? Porque el índice no soporta nulos. Entonces, ¿cuál sería el plan de ejecución si le agrego esta condición? Ahí sí, Table access Ahí sí no le queda de otra más que hacer un table access full. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Bien. Profe, entonces si le agregamos esa parte en azul, ahí el count sí toma en cuenta entonces los nulos. De hecho, sería un tanto incongruente. ¿Cuánto me daría count? A ver, si le agrego ese where. Sería 0, ¿no? Porque como está diciendo que count no toma en Es cuenta los correcto. nulos. Es correcto. Ser un 0. Ok. Porque por un lado estoy diciendo que quiero los nulos y por otro lado estoy haciendo un count select ocupación. Entonces, puros nulos, tengo 0 registros. Ok. Un 0, pues. Ok. Sí, profe. ¿Alguna duda en general de esta serie? ¿No les causó conflicto? ¿Puedo decir cómo quedó el 5 de nuevo? Es que creo que me perdí un poco. Sí, claro. El número 5 dice: de la tabla cita, obtener el identificador de la cita que va a ser atendida por el médico con ID 40. Consulta los siguientes índices. Y es un índice que es non-unique, está en cita con médico ID. Entonces, en el número 5, primero, ¿cómo quedaría la sentencia SQL? Select cita ID from cita where médico ID igual a 40. Sí. Ahora,
La llave foránea está indexada, ¿no? Que es médico ID. Ujú. Por lo tanto, ¿qué nos convendría? Un index range scan. Index range scan para sacar a todo. ¿Qué se obtendría de hacer esa lectura? Todos los robo IDs cuyo médico ID sea Igual a 40. igual a 40. Ahora, ¿qué nos hace falta? El cita ID. Sacar la cita. Y entonces, ¿cómo podrías sacar la cita si ya tienes? Pues podrás hacer un table access by index or ID, pero también podrás utilizar el índice de la APK, ¿no? Ajá. O sea, Vale. hace utilizar, Como aprovechando que index join. cita ID es la PK, ¿no? Y entonces, ¿qué usar? ¿Sería un hash join? ¿Un index hash join? Sí. Ok, puede ser. Aunque bueno, aquí en el manejador le salió más barato hacer un table access by index row ID, pero está bien, puede ser la otra propuesta. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos, ¿les parece a la parte 2? ¿Sí los hicieron o no? Ese silencio, como que, ¿cómo lo interpreto? Profe, yo sí los hice, pero tengo una ¿Dudas? duda. No sé si a alguien le ha salido alguna vez en la vida, porque lo hice en Linux, pero ahorita que quería aprender mi máquina me dice que file to start switch root. O sea, como que no me deja entrar. ¿Ya no arranca tu Linux? No, y no sé si... ¿Qué le hiciste, ingeniero? No sé, no sé. Qué Y pues barbaridad. ahí dejé toda mi serie en Linux, pero Oh. pues más o menos me acuerdo. Fail to start, ¿qué cosa? Failed to start switch root. O sea, como que falló al cambiarse a root, al iniciar el cambio a root. Y pues me da una terminal, pero muy, bueno, pues así muy, ¿Y no hiciste ningún cambio, ninguna configuración? No. Y de hecho me pedí actualizar, pero le dije, no, pues mejor hasta que termine el curso lo actualizo. Ujú. Y ¿Qué versión de Oracle Linux tienes? ¿La 18 todavía? No, no. La 7. No, le puse la 8. Ah, que tiene la 8. Sí. Bueno, no, apenas ahorita me ocurrió y no le he buscado, pero creí que si alguien ya le había pasado, pues ya. Si no, pues lo Habrá busco. que googlear. Va. Bueno, qué barbaridad. Vamos con la parte 2 entonces. Ejercicios parte 2. Estos ejercicios ya están más agresivos, ¿verdad? Ya están un poquito más agresivos. Entonces, vamos a ver. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Análisis de plan de ejecución. Dice que vale 24 puntos. Ok, son 5 puntos por inciso. Ok, cada inciso vale 5 puntos. Entonces, eso nos da un total de 24. Aquí. Dice, considerar la siguiente información, contestar las preguntas que se muestran al final. Tenemos aquí primero dos índices, ¿no? Uno está en la FK en cita y el otro está en la cédula en médico. ¿Ok? Y luego nos dan esta sentencia SQL, ¿no? Explain plan. Creo que es más, estoy recordando, este ya lo habíamos resuelto, ¿no? ¿Recuerdan que ya lo Sí. habíamos resuelto? Este ya lo habíamos resuelto. Bueno, no sé si de este alguien tiene alguna duda o quieren que rápido les dé las respuestas. Les voy a dar las respuestas rápido. Pero había comentado que le iba a cambiar algo a Sí, la práctica, profe. esta imagencita nada más para que no se confundieran, pero ya se las cambié. Para que aparecieran nested y nested. Esta es la imagen que cambié.
Ok, denme un segundito, estoy abriendo aquí el PDF. Qué barbaridad. GitHub me quedó mal aquí, pero bueno. Lo voy a abrir acá porque si no de aquí a qué horas. Ok, entonces... No, este no es el PDF, déjenlo abro acá. Es la parte 2, ¿no? Ok, entonces... Ok, entonces decíamos, ¿qué operación de plan de ejecución es la primera que se ejecuta? Decíamos cuál fue la primera, el ID 3, ¿no? Index Unique Scan, porque es la que está más anidada. Ok, no, qué barbaridad. Voy a ponerlo mejor acá. Ejercicios tema 6. No, este no es. Ok. Entonces, ¿qué operación del plan de ejecución es la primera en ejecutarse? ¿Cuál sería, dijimos, la número qué? La 4. Index range scan. En este caso sería la 4, ¿no? Index Range Scan. Muy bien. Ese sería el inciso A. Inciso B, considerando la muestra de datos, dibujar una tabla que contenga los datos de la tabla outer. ¿Quién dijimos que iba a ser la tabla outer? Creo que era médico, pero no estoy seguro. Ok, aquí lo podemos ver, ¿no? Nested Loop, se fijan, sería médico, ¿no? Porque acuérdense, es el primer, aparece justamente después de Nested Loop. Ok. Después vendría el inciso C. Profe, una duda. Ajá, adelante. ¿La tabla que vamos a dibujar va a tener todas las columnas o nada más tendría la No. columna de médico ID? Sí, es justamente a lo que iba. No necesariamente va a ser la tabla completa, ¿no? Si tenemos un filtro, hay que aplicarle el filtro. En este caso tenemos ¿qué filtro? Esta cédula, ¿no? Tenemos este filtro. Entonces le aplicaríamos dicho filtro. Por lo tanto, de acuerdo a estos datos, nos quedaría efectivamente es médico, pero nada más con esta cédula. O sea, tendríamos ¿Médico y cédula? un solo registro, ¿no? Que sería este de aquí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esa sería la tabla outer. ¿Vale? Ok. Ok, entonces ese fue el inciso ¿qué? El inciso B. El inciso C. ¿Qué fuente de datos representaría a la tabla inner del nested loop? Fíjense, chequen el plan de ejecución. La cita. Sería, fíjense, está nested loop y aquí está index range scan no. Fíjense, este es el primer loop. No, espérenme. Sería... Pero antes de cita tenemos que hacer algo, ¿no? Antes de llegar a cita tenemos que hacer ¿no? ¿Pero por qué? Index range scan. Es que esa es la inner, ¿no? Del primer nested loop. Ajá, sí. Es correcto, sí es cierto. Entonces, el primero es con y index range scan. Entonces, no es tanto cita, sino más bien sería ¿qué cosa? Cita médico index. Índice. Es el índice, no tanto cita, ¿no? Es el índice. O sea, el nested loop no está accediendo a la tabla directamente cita, sino más bien a
cita médico y X. ¿Vale? Esa sería entonces la respuesta del inciso ¿qué? C. Sí. Inciso D. ¿Cuántos accesos se realizará a la tabla inner de nested loop? O de forma similar, ¿cuántas iteraciones se realizará en el nested loop para recorrer cada renglón de la tabla outer? La respuesta ahí sería 1. 1. ¿Por qué 1? Porque la tabla outer, ¿cuántos registros tiene? 1. Solamente 1, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esa es la respuesta. Bueno, eso es lo que sería el inciso ¿qué? D. El inciso E, escriba la expresión booleana que se aplicaría en cada iteración del nested loop para ser aplicada a la tabla inner. Ahí sería m.medicoid igual a index.medicoid. ok, es correcto. O sea, tendríamos aquí que m.medicoid, en este caso estos numeritos, debería ser igual a ¿quién? Al médico ID, pero realmente no de cita, sino de ¿quién? Del índice. Del índice. Ok, del índice. Muy bien. Ese sería el F. Ok. En el G, escribe el resultado que se obtiene al ejecutar el paso 5 del plan de ejecución. Iteración 1 del nested loop. Ok. ¿Qué se está haciendo aquí? Iteración 1 del nested loop. O sea, C sería en esta partecita, ¿no? Es donde se igualan las médico ID, ¿no? Ajá, dice, escribe el resultado que se obtiene al ejecutar el paso 5 del plan de ejecución. O sea, ¿qué me regresaría como resultado ya en nested loop? Más bien cuando se hace la comparación, ¿no? Escribe el resultado que se obtiene al ejecutar el paso 5 del plan de ejecución, iteración 1 del nested loop. O sea, ¿qué obtengo cuando ya iteramos este primer nested loop aquí? Aquí estamos haciendo un index range scan, ¿no? En esta parte. O sea, estamos accediendo al índice. ¿Y qué se obtiene cuando accedemos al índice? Pues el row ID y Los el row valor, IDs. ¿no? Ok. Entonces ahí la respuesta sería que obtenemos pues la lista de row IDs, ¿no? De los registros que hicieron correspondencia con este médico ID 3. ¿Que quiénes serían los que hicieron correspondencia con este médico ID igual a 3? Sería este y este. ¿Están de acuerdo? Profe, pero entonces sería una tabla con el row ID y con el médico ID. Que Únicamente. sería, sí. Okay. Por lo menos debería de ser estos dos y este y este. ¿Ok? Ok. Muy bien. Y en el H dibuje el resultado de ejecutar el paso 1 del plan de ejecución. O sea, ya sería aquí ya sería el resultado ya del segundo nested, ¿no? ¿Qué sería ahí en este punto? Pues ya me muestra, ¿no? Ya cómo quedaría el join, que serían estos 3 registros, ¿no? Estos 3 registros de aquí, pero ya con sus correspondientes datos de la tabla médico, ¿no? O sea, aquí ya que podemos ponerle el médico ID. ¿Ok? Se hagan de cuenta ya teniendo el join, es como si tuviéramos aquí D, E y F, estos 3. ¿Ok? O sea, básicamente sería esto más, más agregarle que la cédula, ¿no? Ya como quedaría. Pero sería sin el row ID, ¿no? Ya Sí. Sí, aquí nada más sería aplicarle la proyección, ¿no? Y ya le quitas los row IDs. Sería nada más 3 columnas, ¿verdad? Ajá. Digamos, puedes quitar este de aquí.
Tendríamos que poner fecha, cita y consultorio, que es lo que nos piden. Fecha y cita. Es que en el paso 1, en el paso 1 es meramente el resultado del nested, ¿no? Pues sí, prácticamente ya tendríamos Todo. el join con todas las Ujú. columnas, ¿no? Y nada más Sí, falta hacer las puedes poner si quieres, no hay tanto problema, porque ya las tienes todas, ya no tienes que hacer ninguna actividad extra. ¿Vale? Vale. Bien, vamos a pasar, si les parece, al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número, ¿qué? El número 3. No, el 2. No, El el 2. 2. El 2. El ejercicio número 2. Ok, dice, considerar la siguiente información, contestar las preguntas que se muestran al final. Ok. Entonces vamos con el inciso A, que diría lo siguiente. ¿Qué operación es la primera que se ejecuta? Table access full, ¿no? ¿Qué sería el ID? Creo que es la 4. Más bien la 3, ¿no? Mm. Ok, porque acuérdense que esta va a ser la tabla que se va a construir, es la que se va a usar para construir hash join. Ok, entonces sería el ID 3. ¿Saben? ¿Sí? Entonces voy a ir avanzando y ustedes me dicen si hay dudas con esas respuestas. Ok. Inciso B. ¿Qué tabla se emplea para construir el primer hash table? Pues cita. La tabla cita, correcto. Ok, ese sería el inciso B. Ahí me quedó una cita, la escogemos porque, bueno, de los apuntes creo que era, bueno, porque ya usted nos las propone, ¿no? Ahí. No. Aquí el plan así lo puso. ¿Cómo Ok. te das cuenta que es la tabla que se va a usar para generar el hash table? Porque es la primera que Es la aparece. primera. Ajá, es como que el equivalente a la outer. Pero, por ejemplo, si nos dijera, bueno, no tiene nada que ver con que cita en los valores que usted nos dio tiene menos registros, ¿verdad? Es que O sea, ahí, la tabla que normalmente se utiliza para construir el hash también es la que tiene la menor cantidad de registros. Al igual que en un outer. Ok, en el caso del nested loop. sí. Ok. Inciso C. ¿No hay más dudas? Inciso C. Genera una lista de parejas hash clave valor que contenga el primer hash table. Mencionar que la columna que se emplea para formar la llave de cada elemento del hash table. O sea, recuerden, ¿no? Que el hash table que contiene parejas de llave y valor. Entonces, ¿qué tendría en sí ese hash? Pues la clave sería la función hash aplicada a cita ID. El valor serían pues todos los registros, ¿no? Cita ID, fecha, cita. ¿Que cuántas entradas tendría ese hash? 4. ¿4? 3. Sí, Son 3, ¿no? Sí, el 30, 20, 20. Ajá, que sería un hash de 10, hash de 20 sí, y hash de 30, ¿no? Sí. Y ya el valor, pues serían los valores de los demás registros, las demás columnas, ¿no? Pero ahí cuando se refiere a la primera hash table, o sea, se refiere a todo el a la tabla 1 del hash o al primer loop de hash join. A este primero, mira. A todo el loop. Ajá, porque este es el primer hash join. Sí. Ok. Este es el primero que se hace y el otro es el segundo. Ok. Ajá. Sí, porque entiendo que dentro de cada uno existen dos hash, bueno, de la tabla inner y de la tabla outer.
O sea, cada hash join tiene su tabla hash. Sí, Ok. cada hash, es bueno lo que yo entiendo, cada hash join join tiene 2 ajá. hash. No, cada uno tiene uno nada más. O sea, es un hash table por join. Ajá. Un hash table por join. Ok, sí. Un hash table por join. Aquí habría 2. Ok, es que hace rato comentaste ahí. Cada join tiene 2, no, es 1. Es un hash table por join, ¿vale? Vale. Ok. Inciso D. Para realizar las búsquedas en el hash. Ok. Para realizar las búsquedas en el hash creado, ¿qué tabla y qué columna será empleada para construir las llaves? O sea, las llaves del hash. Medicamento ID. Cita ID, ¿no? Más bien es cita ID, ¿no? Exacto. ¿Y de qué tabla? De cita. De receta. De receta. De receta, aquí se ve, ¿no? O sea, aquí nos dice, la tabla médica, la tabla cita ya no aplica porque esa fue la que usamos para construir el hash. Pero ahora dice aquí, después, para realizar las búsquedas, acuérdense que vamos a hacer las búsquedas en este hash a partir de la otra tabla, ¿no? De todo el contenido que tenga receta. Entonces la respuesta es la tabla sería receta, aquí lo pueden ver, ¿no? La tabla sería receta. ¿Y qué columna vamos a usar para buscar correspondencias con el hash? Pues obviamente sería la columna, ¿qué cosa? Cita. ¿Por qué sería cita ID? La columna que le sirve para hacer join. Es la columna que sirve para hacer join, ¿no? De este cita ID fue el que le aplicamos la función hash, ¿no? En el inciso anterior. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto para todos? Sí, bro. Ok, bueno. Entonces, inciso E. Para cada uno de los registros de la proof table, escriba las n expresiones, busca en hash table y recibe como parámetro el hash code de una cierta llave, ¿no? Escribir todas esas expresiones que se ejecutarán para poder satisfacer el primer join. Para cada expresión indicar el resultado que se obtendría. Entonces, por ejemplo, tendríamos algo así. Miren, aquí yo creo que sí se los voy a poner porque sí, yo creo que sí vale la pena ponerlo aquí. O sea, se refieren a esto, miren, esta partecita de aquí. Ok. Este sería nuestro hash, por así decirlo. Ok. En donde están todos estos, ¿no? Los códigos hash. Y entonces cuando hacemos la búsqueda, dice para cada uno de los registros de la proof table. Proof table, acuérdense que es más bien es esta parte, ¿no? Este es nuestro hash table, ¿no? Que dijimos hace rato que contiene estas 3 entradas, ¿no? El hash de 10, de 20, de 30 y los valores de las demás columnas. Entonces, ya de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Ir recorriendo a receta y para cada valor de cita ID, para cada valor de cita ID, vamos a buscar si hay correspondencia en el hash. Entonces, la expresión quedaría, busca HT, hash de 40, porque es el primero, y obviamente aquí no hay 40, entonces regresamos un valor vacío o nulo, ¿no? Lo mismo va a pasar con el hash de 30, cuando recorramos aquí 30, encuentra correspondencia, ¿no? Y aquí está su correspondencia, que sería esta. Esta. ¿Ok? Hash de 40 igual genera nulo. Hash de 20, aquí hay correspondencia, de hecho hay 2, ¿no? Que serían estos 2 valores. Y pues esto sería básicamente lo que hace este algoritmo. ¿Ok? Entonces tenemos que poner 6 sentencias busca. Exacto, pero sí les queda claro por qué son 6.
Sí, porque recorre primero receta, ¿no? O sea, receta no la filtramos hasta ese momento. Ajá, porque lo que pasa es que en la sentencia hay un filtro que aplica a receta. Según yo, ¿no? No. No, solamente tenemos la cédula, ¿no? Pero no tenemos ninguno, perdón, no es cédula. Fecha cita. Ajá. Sí, ¿no? Y tenemos todos los valores. Creo Fecha que por eso cita. es que... Ajá, entonces por eso no podemos filtrar porque no tenemos un predicado. Entonces por eso son los 6, o sea, es toda la tabla, realmente. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas de esto? No, bro. Ok, vamos entonces con el siguiente inciso que sería, ¿qué inciso? El inciso E, el inciso F. Dibuje una tabla de datos con el resultado del primer join realizado a través de un hash table. ¿Quién me dice qué columnas tendría? Más bien primero, ¿cuántos registros tendría esa tabla? De hecho, aquí lo pueden ver, ¿no? 3, ¿no? Tendría 3. Ok, muy bien. Que son justamente estos 3 registros que hacen match, ¿no? Que ven aquí. Ok. Y entonces tendría 3 y ya ahí tendríamos los datos ya de ambas tablas, ¿no? Tanto de receta, que sería receta ID, cantidad médico ID, cita ID. Y de cita, pues ya podemos ponerle el cita ID y la fecha de la cita. ¿Sí? Ok. Inciso G. ¿Qué fuente de datos se emplea para realizar el segundo hash table? El segundo hash table, ¿qué contendría? O sea, ¿qué fuente de datos se emplea para realizar el segundo hash table? El resultado del primer hash table. El resultado del primer hash table es correcto. Esa sería la respuesta. Ok. Inciso H, ¿qué columna se empleará para formar hash codes en el segundo hash table? Medicamento ID. Medicamento ID. Muy bien. Esa sería la respuesta. Ok. Inciso I, genere una lista de parejas otra vez, hash clave con valor que contendrá el segundo hash table. Primero, ¿cuántos registros le salió que tendría el segundo hash table? ¿O cuántas entradas tendría ese hash table? Tendría 6, ¿no? Porque es la de medicamento, pero medicamento no le estamos filtrando ni nada. O sea, es tal cual. No sería Tendría 6. 3, ¿no? Porque es la que generamos antes. Ajá. Más bien Sí, son 3. serían 3, es correcto. O sea, porque el resultado del primer hash dijimos que era una tabla con cuántos atributos, más bien con cuántos renglones, dijimos que eran 3, ¿no? Ok, de hecho aquí lo pueden ver. ¿Quiénes hicieron match? Este de aquí y este de aquí. Ok. Entonces la respuesta más bien son 3. Ok. Ahora, ¿qué columna se utilizó para formar la llave del segundo hash table? ¿Un medicamento ID? Medicamento ID, pero si observan ustedes, en medicamento ID tenemos aquí. ¿Qué medicamentos ID tenemos? Serían, si se fijan, son que sería el 2, y estos últimos, 2 4. ¿Qué va a pasar cuando hagamos hash de 4 y acá hay otro 4? ¿No llegaron a ese punto? Porque cuando construyan, la llave del hash, tienen ahí
un medicamento ID duplicado. ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Va a lanzar un error? No, porque es perfectamente válido que pueda haber medicamentos duplicados, ¿no? Porque esa es una foránea, ¿no? Medicamento ID en receta. Y nada nos restringe a que sea el mismo medicamento que otorga varias recetas, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, miren, les voy a mostrar aquí el resultado para que se vea más claro. Lo que va a pasar es un hash table como esto, que ven aquí. Ok. Con este no hay problema, ¿no? Porque es un valor 2. Pero el 4, como tenemos duplicados, a esto se le conoce como una colisión en un hash table cuando queremos guardar dos valores con el mismo key. Obviamente sí, a nivel de hash sí había un problema, no hay una colisión. Pero lo que se hace a nivel de la base de datos es que se construye una especie de lista ligada. ¿Sí lo ven aquí? Es decir, este hash 4 en realidad su valor que es un conjunto de registros que tienen la misma llave. Se utiliza, digamos, una especie de puntero para irlos, digamos, así encadenando o o relacionarlos a través de estos punteros. Ok, entonces aquí diríamos que el hash con 4 tiene asociado a 2 registros. Entonces así quedaría su hash table. Ok, entonces sí es válido que tengamos llaves duplicadas, sobre todo cuando tenemos una llave foránea que se utilice para construir un hash. Ok. ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Ok, muy bien. Entonces, en el inciso J dice, escriba las n expresiones busca hash key que se ejecutan para poder satisfacer el segundo join. Para cada expresión indicar el resultado que se obtendrá. Entonces, ahora nuevamente, esto que ven aquí sería nuestro hash table, ¿ok? Nuestro hash table. Ahora, ¿cómo le llamamos a la tabla que contiene que representa el hash? El driving table, ¿se acuerdan? Y la tabla que no se usó para construir el hash table se le llama, ¿cómo? Driven table. No, el proof table. Bueno, driven es que está bien a nivel general, pero ya para este algoritmo es proof table. Entonces es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice cuántas expresiones tendríamos que escribir? Porque ahora vamos a validar, ¿no? ¿Contra qué tabla tenemos que recorrer? ¿Quién es la proof table? ¿Quién dijimos que era proof table? Medicamento. Ajá, medicamento. Por lo tanto, entonces vamos a hacer ¿cuántas iteraciones otra vez? 6. 6 iteraciones. O sea, vamos a tener una cosa así. Ok, ahí están las 6 iteraciones. Ok, este es el hash table, como pueden ver. Ok, tiene el hash de 4 con sus 2 registros aquí asociados y su llave. Entonces, a la hora de hacer el barrido, obviamente haríamos estas 6 expresiones, ¿no? Nótese que aquí el hash es de 1, ¿ok? El ID 1, ¿por qué? Es porque estamos recorriendo la proof table y necesitamos buscar por medicamento ID, ¿no? Para ver correspondencias con medicamento ID en el hash. Entonces quedaría igual, busca en HT y el hash del 1 al 6. ¿Y en cuáles no me daría nulo? Por ejemplo, en 2. Ok, hay un match con el 2, es ¿no? Este 2. Ok, entonces aquí obtengo. Hay un match con 4, que sería este 4. Y vean que aquí pues recupero los n registros que tenga aquí encadenados. ¿Vale? Y finalmente en el inciso K dice, dibuje una tabla de datos con el resultado del segundo join. Pues ya nada más sería, vean, ya que tenemos los 3 joins, más bien, sí, ya el join con las 3,
Entonces ya veríamos algo así, mire. Se los voy a mostrar de una vez, así. El resultado del primer hash fue este, receta medicamento. Y después cuando hicimos el join con medicamento, pues le agregamos estas columnas, ¿no? Y ya de aquí, el último paso, pues ya nada más aplica la proyección, ¿no? Que lo decíamos hace rato, aquí sí ya nada más le quitamos las columnas que no me interesan. Y pues llegamos a lo que ya nos pide la consulta, que sería esta parte de aquí, ¿no? Bueno, a nivel general, ¿se entendió cómo trabaja esto del algoritmo hash? Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora con el ejercicio 3, que sí está más interesante, ¿no? Entonces, dice aquí, considera la siguiente consulta solicitada al manejador. Mostrar el nombre de la especialidad y el nombre de los médicos cuya especialidad inicie con neuro. Asumir que se han definido los siguientes índices. Tenemos un índice en el nombre de la especialidad y otro índice en especialidad ID, pero en la tabla médico, ¿no? O sea, especialidad ID es una foránea, ¿ok? Y ambos están indexados. Entonces, asumir que se decide emplear nested loop y se decide hacer uso de los índices a medida de lo posible. Estas eran las reglas que les comentaba desde la vez pasada, ¿no? Para que todos converjamos en la respuesta, necesitamos establecer ciertas condiciones iniciales, ¿no? Que igual y esto no pasa en la práctica, pero para poder no confundirnos y que no generemos múltiples soluciones, por eso es este enunciado, ¿no? Y aparte, obviamente, la muestra de datos es muy pequeña, ¿no? Considerar la siguiente muestra para resolver los incisos del ejercicio. Entonces les dan esta muestra, ¿no? Y en el inciso A dice, construir la sentencia SQL que construya el plan de ejecución, así como la sentencia que lo muestre. ¿Cuál sería ese código? Más bien, ¿qué sentencia me sirve para construir un plan de ejecución? Explain plan for. Explain plan for. Ahora, ¿cómo quedaría la sentencia? Select m.nombre, e.nombre, Ajá. médico, especialidad, Ajá. where especialidad like neuro, Ajá. porcentaje. Pero ahí nada más te faltó Y hacer y el where del join. Del join, ¿no? Que sería, sí, si no vas a generar un producto ahí, ¿no? On M, bueno, o where M punto especialidad ID igual a E punto especialidad ID, ¿no? Sí. Muy bien. Y luego, ¿qué instrucción se usa para mostrarlo? Es la de select plan table output. Select plan table output, muy bien. From table dbms explan.display, ¿no? ¿Cómo sabemos que me va a mostrar el plan de ejecución de la consulta que acabo de ejecutar? Nunca le digo, ¿no? ¿Qué consulta o qué tabla? Entonces, ¿cómo sabe esa instrucción que me va a mostrar el plan de ejecución que quiero? Pues supongo porque primero se pone el explain plan for y se guarda en la tabla. Básicamente lo que hace la instrucción del select plan table output es obtener el último plan de ejecución que se ha hecho en la base de datos. En especial, digamos, de un usuario, ¿no? O sea, el último que se hizo. Como no hay otros usuarios en nuestra instancia, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero el problema sería si hay múltiples usuarios que generan sus propios planes, entonces ahí sí hay que identificar a las sentencias, ¿no? Quiero el plan de ejecución para la sentencia 1, 2, 3 y así. Pero para efectos de nosotros no hay tanto problema, siempre podemos utilizar esta instrucción. Haz que tómenlo en cuenta, ¿no? Que puede haber múltiples usuarios generando planes de ejecución. ¿Ok?
Inciso B dice, indicar las acciones que realizará el manejador para construir a la tabla outer. Nombrar a cada actividad A1, A2, etcétera, y para cada actividad especificar los siguientes puntos. Método de acceso, fuente de datos y un dibujo que indique el resultado. Ok, ejercicio muy parecido a lo que viene en un examen. Entonces, ¿quién me dice cuál sería la primerita actividad? Yo creo que es un index range scan. Index range scan, muy bien. De especialidad. Bueno, buscando el nombre. especialidad del índice, ¿no? Especialidad, nombre y X. Sí, del índice de especialidad. Ajá. Y ese sería nuestra tabla outer. Y esta sería nuestra tabla outer. Ahora, a ese index range scan le vamos a aplicar un filtro, ¿no? Sí, de neuro. Donde el nombre like neuro. Ok. Y entonces, el método de acceso, repetimos, es que, ¿un qué? Index range scan. Ok. ¿Y qué fuente de datos? Especialidad, nombre y X. Ajá, el índice, ¿no? Y el filtro, nombre like neuro. Y la tabla resultante sería, ¿cuántas columnas tendría esa tabla resultante? 2. 2, ojo con eso. Row ID y el nombre. El nombre. Muy bien. ¿Y cuántos registros? 2. 2. E12 y E13. Y el nombre sería neurología, ¿qué? Pediátrica y neuropatía diabética. ¿Quién sabe qué rayos es eso? Pero bueno, ¿no? Ok. ¿Dudas con ese sería A1? ¿No dudas? Entonces, miren, nada más les voy a mostrar este pedacito. Me estoy viendo muy barco, qué barbaridad, ¿verdad? Esta es la consulta, como habíamos platicado justamente, el plan de ejecución, y podrían contestar de esta manera. ¿Ok? ¿Qué se va a hacer en A1? Un index range scan hacia especialidad, nombre y X. Le vamos a aplicar un filtro, que ese filtro es nombre like neuro. Y la tabla resultante, pues serían estos, ¿no? Lo que estábamos justamente platicando. ¿Vale? Vamos con, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya que hicimos ese index range scan, ¿ahora qué sigue? Table Access by Index Row ID. Exacto, necesito un Table Access by Index Row ID. Ese sería la actividad 2. Actividad 2, un Table Access by Index Row ID. ¿Quién es la fuente de datos? Especialidad. Especialidad, muy bien. Ahora quiero que me digan por qué se necesita un Index Row ID y no me lo puedo saltar. Porque necesitamos recuperar la columna de especialidad ID. ¿Sí? Para hacer el join. Para poder hacer el join, muy bien. Ok. Por lo tanto, en el inciso, más bien, en el dibujito, ¿no? De la tabla de datos, ya que hicimos el Table Access by Index Row ID, ¿qué columnas debería de tener ya? ¿Están de acuerdo que esa ya sería la outer? La outer, ¿ok? En el paso A2 ya sería la outer. ¿Cuántas columnas tendría la tabla outer? 3. 3. Por lo menos 3, ¿no? ¿Que diría quién? Row ID. Especialidad ID. Y el punto nombre, ¿ok? ¿Cuántos renglones? 2. 2 renglones, muy bien. ¿No dudas? Y esa ya sería la tabla outer. Ahora viene el inciso C. El inciso C dice, en el inciso C dice, dibujar e indicar la fuente de datos que representa la tabla inner. ¿Quién es la tabla inner? ¿Quién creen que sea la tabla inner? Médico. Médico completo. ¿Médico?
Cerquita, pero acuérdense, ¿realmente es médico? Algo más sencillo. Sí. ¿Un médico PK? No. Porque Creo que vamos no a podría hacer... ser. No No podría podría ser ser el médico índice. PK porque tenemos que hacer correspondencias con qué atributo. Con nuestra especialidad ahí. Ah, sí, Con con especialidad ID. Entonces, si me dicen médico PK, no me sirve, ¿no? Porque ahí tengo médico ID. Abusados con eso. Y bueno, lo más fácil que sería, efectivamente, ¿no? Agarro y la tabla que, espérenme, es que este no es. Ok. Médico. O sea, pues puedo agarrar aquí a todo médico, ¿no? Y aquí está especialidad ID. Pero ojo, ¿qué dice aquí el ejercicio? Ahorramos al índice. Exacto, porque la llave foránea está indexada. ¿Están de acuerdo que de médico en realidad no necesito toda la tabla? ¿Qué es lo que necesito? Con que tenga esto indexado es correcto, es suficiente para hacer el join. ¿Cierto? Sí. Sí. Por lo tanto, ¿quién entonces va a ser la tabla inner? Médico ¿Qué X. X? Médico, especialidad ID y X. Ahora, ojo, ¿cuántas columnas tendría la tabla inner? ¿2? 2 columnas, ojo, 2 nada más. Aquí Ah, sí sí. es muy estricto, aquí sí. Porque si decimos que es el índice IX, ¿qué únicas columnas podemos obtener del índice? Un robo ID y especialidad El ID. row ID en sí, la etiqueta, ¿no? Que es la especialidad ID. ¿Cuántos renglones tendría la inner entonces? 5. 5. O 5. Muy bien, aquí no hay filtro, ¿verdad? La consulta no me pide un filtro del lado de médico, ¿o sí? No hay ningún filtro, ¿no? Solamente el del nombre de la especialidad. Por lo tanto, es correcto, ¿no? Inner, la tabla inner debe ser médico, especialidad y X con sus 5 registros. ¿Ok? Ahora el inciso, sí, Yo digo, adelante. bueno, yo pienso ahí que no debería decir nada más especialidad. Yo digo que sí es la tabla médico, ¿no? Porque después de ese index, después de que hacemos el escaneo por índice, tenemos que acceder a la tabla, ¿no? Ajá, pero ese es en el paso que sigue. Pero en total, todo eso es la tabla inner. O sea, todo, tanto el No, escaneo como el acceso a tabla es lineal, ¿no? no. La tabla inner, el concepto, la palabra tabla, ya ven que se los comenté, no se refiere en sí a una tabla de física que existe en nuestra base, sino se refiere a una lista de datos, que puede ser un índice o puede ser en sí una tabla. ¿Por qué no seleccionamos a médico y nos quedamos nada más con el índice? ¿Quién me explica? O sea, lo que comentas está bien. Sí podríamos irnos y agarrar a la tabla médico y hacemos el join y va a funcionar, pero ¿por qué no? ¿Y por qué mejor usamos el índice de la FK? Porque dijo que se decide hacer uso de los índices a medida de lo posible. Ujú. Y bueno, también podría ser porque, por ejemplo, cuando está haciendo el nested loop, nada más vas a seleccionar, pues, supongo que pocos registros y después ya Es que, de ahí es recoger. que en realidad el objetivo de hacer la correspondencia es determinar qué row IDs de la tabla médico, en este caso, ¿ok? ¿Qué row IDs en este caso de la tabla médico hacen match con la outer? ¿Ok? Si tomamos toda la tabla, ahí sí funciona, pero el problema es desempeño, porque vas a obligar al manejador a hacer un table access full. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso no se utiliza la tabla completa, porque entonces tendrías que cargar todos los bloques a memoria y eso va a provocar un degradamiento en tu consulta. No es necesario puesto que tienes el índice. Sí, ya recordé que ¿Sí? para eso creo que era el otro nested, o sea, para ya acceder, ¿no? Ahorita Ándale, estamos en el interno. ándale, Sí, exacto. Sí. Eso que tú comentas es en el último, ya para mostrar los datos, ¿no?
Sí, ya me acordé. Sí, ok, muy bien. Ok. Es importante que no se me pierdan, porque acuérdense, si no el jueves, ¿qué va a pasar el jueves? Ok. Bueno, ese sería el inciso ¿qué? El inciso D. No, perdón, fue el inciso C, ¿no? Que dijimos dibujar la fuente de datos que representa la tabla inner. Ahora, en el inciso D, dice indicar el método de acceso. Indicar el método de acceso, fuente de datos y las expresiones booleanas que serán evaluadas en la tabla inner para obtener las correspondencias entre ambos conjuntos de datos. Usar alias para indicar la fuente de datos a la que pertenecen las columnas involucradas en las expresiones. Primero, ¿qué método de acceso se va a usar en cada una de las iteraciones de la inner? ¿Podría ser un index range scan? Es correcto, index range scan, porque vamos a hacer el barrido de toda la inner. ¿Sí? ¿Para todos es claro? Recuerden que la inner, ¿cuántos registros que dijimos que tenía la inner? ¿Sí? ¿Cuántos? Todos, pero creo que eran 6. Es todo el contenido del índice, ¿no? Sí. ¿Cuántos registros? Son 5. 5 nada más. Entonces, cada vez que la querramos, son 5. la vamos a recorrer para encontrar correspondencia, sería un index range scan. Muy bien. ¿Y cuál sería obviamente la fuente de datos para hacer un index range scan? Pues el índice de médico especialidad. El índice, X. ¿no? Médico especialidad ID y X. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cuál sería ya la expresión booleana? O sea, ya dijimos la fuente de datos y el método de acceso. Ahora, ¿cuál sería la expresión booleana empleando alias? O sea, ¿están de acuerdo que del lado izquierdo tenemos a la outer? La outer, ¿qué columnas dijimos que va a tener? La outer. Row ID, especialidad ID y nombre. Sería No, e.row ID. ¿Están de acuerdo? Solo robo ID y especialidad ID. Ajá, y e.especialidad ID. Ahora, en la inner, ¿qué tendríamos? Robo ID Row y el ID. nombre. Puedo poner m.row ID, en donde este row ID a qué tabla pertenece. Esa M es de médico. ¿Y cuál es la otra columna? Especialidad ID. Ajá, le puedo poner, pero esa especialidad ID realmente viene de qué tabla, de médico, ¿no? O si quieren, si se les hace más sencillo, poner IX porque viene del índice y este también. IX porque viene del índice, ¿no? Como le quieran poner el alias realmente no importa tanto. Especialidad ID, ¿no? Claro, hasta aquí para todos. Entonces, ¿cómo me quedaría las expresiones booleanas? Y X.especialidad ID igual al 11, 12 y todas. Exacto. Y E.especialidad ID igual a IX especialidad ID. A nivel general, sí, ¿no? E.especialidad ID igual a M.especialidad ID. Pero ya en las iteraciones, ¿cómo quedaría? ¿Qué es lo que va a ir variando? Las IDs de especialidad ID. Ajá, pero ¿el de E o el de M? El del índice, ¿no? DM. No. El de M. Bueno, aquí para que coincida sería el del índice, ¿no? ¿Se refieren al del índice? Sí, el ¿Qué índice. hay? Ajá.
No, tiene que ser el del outer, ¿no? Que el outer Tiene que es ser el del outer, porque el outer es el que vamos iterando, es correcto. Entonces, en el outer, ¿qué IDs tenemos? En la outer. La 12 y la 13. Exacto. Entonces, en realidad, ¿cuántas expresiones booleanas se van a ejecutar? 2. 2 nada más. Es decir, vamos a tener 12 igual a ix punto especialidad ID. Y la otra sería 13 igual a ix punto especialidad ID. Ese sería el resultado. O sea, esta es la expresión general y estas serían ya las otras, las dos. ¿Ok? ¿Dudas? No. Muy bien, ese sería entonces el inciso D. Vamos ahora con el inciso E. Entonces ahí, ¿cuántas iteraciones son? ¿2? Ajá. Recuerden que ¿cuántas iteraciones se van a hacer? Tantos como registros tenga quién. La outer. La outer nada más tiene 2 registros. O sea, traten de imaginarse lo siguiente. Iteración tenemos 2 registros en la outer, pero en la inner, ¿cuántos tenemos? En la inner hay como 6, ¿no? Una cosa así. Sí. En la inner en realidad son 5, ¿no? Son 5. Entonces, iteración número 1, se ejecuta esta expresión. O sea, vamos a recorrer toda la inner y vamos a validar si esta expresión, si esta primera expresión se cumple. Entonces vamos a validar 2 igual a ix, o sea, es la misma. ¿Ok? Entonces, al recorrer la inner, lo que va a ir variando, ¿qué va a ser? Pues este ID, ¿no? Esto es lo que va a ir variando. Entonces, en cada iteración vamos a ir probando 12 igual a, dependiendo de los valores que tengamos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí los valores que tenemos, ¿cuáles son? En la inner tiene 11, 12, 11, 14 y 12. ¿Sí lo ven todos? Entonces, conforme vayamos escaneando la inner, se va a ir evaluando esta expresión. ¿El 12 coincide con este 11? No, pues no. Entonces este no. El siguiente, el 12 coincide con este 12. Ah, entonces tú sí. Y así se van estableciendo las correspondencias. Tú no. Y aquí pues tú, también. ¿Ok? Seguimos con el 13. Aquí cuando llegamos con el 13, vemos que pues nadie cumple con el 13. Entonces el resultado del nested loop serían estos 2 registros, ¿no? Los que tienen 12 y 12. Perdón, así. Ok, a ver si es cierto. En el inciso E dice dibujar la tabla con el resultado del algoritmo de nested loop. Este es un paso importante porque aquí se equivocan muchos en examen. ¿Qué columnas, más bien primero, a ver, cuántas columnas debería o qué columnas debería tener en el inciso E? ¿Qué pusieron ahí en el inciso E? Primero los row IDs. Ajá. E.rowID, M.rowID, está bien, los pueden haber incluido. ¿Qué otro? Los IDs de la outer. E.especialidad ID con M.especialidad ID. Y algo más. Con eso ya podría estar correcta la respuesta, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es en sí, cuál es la columna que realmente me está haciendo el join con la otra tabla? Especialidad ID. ¿Quién, perdón? Especialidad ID. El M. o el IX especialidad ID, ¿no? Y el IX row ID. Ese IX row ID ya me es muy útil porque ya teniendo ese row ID, ¿qué puedo hacer? Acceder al nombre. Ahora sí ya ejecutar en el segundo nested loop, que significa acceder a la tabla, ¿no? Acceder a la tabla médico. ¿Sí están todos de acuerdo? Ok, entonces en el primer nested tenemos que tener los 2 row ID. Otra vez,
Otra vez, En perdón. el primer, en el primer nested loop tenemos que escribir los dos row ID, tanto el de especialidad como el del índice de médico. O sea, ¿te refieres ya a la tabla que se obtiene de aplicar el algoritmo? Sí, del inciso E, el primer El resultado inciso del E. algoritmo NFDP. Ajá. Aunque si te fijas, uno de estos dos row IDs no es tan necesario. ¿Cuál podría suprimir? El de especialidad, ¿no? Así es. Porque, Así es. sí, Ese ya realmente no nos importa. Pero el que sí nos va a importar, ¿cuál va a ser? el del índice El de... del índice. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a usar para poder ya acceder a la tabla, ¿no? Y completar las columnas que nos hacen falta. Sí, cierto. ¿Ok? ¿Qué cosa es en lo que veo que se equivocan aquí? Que cuando les pido dibuje el resultado del algoritmo de Nested Loop, le agregan todas las columnas de quién quieren. Médico. De médico. Y están de acuerdo que eso sí es un error completamente, pues es un error ya de plano, que no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué no deben de ir las columnas de médico? Porque Porque aún no el nested accedemos. loop que estamos haciendo no es con la tabla médico, sino es con quién. Con el índice, con la llave foránea. Entonces, ojo ahí eso en el examen, ¿no? Abusados con eso. ¿Vale? Inciso F. Indicar las acciones que realizará el manejador para construir la tabla final que contenga los resultados solicitados. Nombrar a cada actividad A1, A2, etcétera. Para cada actividad especificar los siguientes puntos. Método de acceso, fuente de datos y dibujar la tabla con los resultantes de cada actividad. ¿Están de acuerdo que como ahorita tenemos el resultado de Nested Loop, me hace falta un dato? Que sería ¿quién? El nombre del... médico. El nombre del médico, ¿no? Porque me lo piden en la sentencia. Pero yo ya tengo los row IDs de quién? De médico, ¿ok? Para eso se hizo ese Nested Loop. Entonces, ¿quién me dice cuál sería la primera actividad posterior ya al Nested Loop? Table access by row ID. Es correcto. Ahora sí ya podemos hacer un table access by index row ID. ¿Y cuál sería la fuente de datos? El ¿Médico? médico index. Médico. Bueno, Y entonces con eso obtendríamos ya ¿qué nombres se obtendrían cuando hagamos esa actividad? Lucio y Gabriel. Y Gabriel. Lucio y Gabriel, muy bien. Entonces, cuando hagamos el dibujo, ¿qué pueden hacer? A la tabla que ya teníamos el inciso E, pueden pegarle ya los nombres, ¿no? O si quieren, pueden poner pues nada más los dos nombrecitos que se obtienen cuando se hace el Table Access by Index Row ID. ¿Ok? Y pues ya está ahí, ya terminamos, ¿no? El ejercicio. Ya lo que seguiría ya sería el aplicar la proyección para las columnas, o sea, el select statement y ya. ¿Vale? Y por último, bueno, generar el plan de ejecución tal cual como lo mostraría la columna Plan Table Output empleando DBMS Explant Display. ¿Sí pudieron hacer eso? Yo lo traté de hacer, pero creo que primero tenía que crear los índices. Ah, es correcto. Sí. Si no creas los Porque me índices te va a salían dar cosas bien raras. otras cosas raras, sí, porque pues no tienes índices, ¿no? Sí. ¿Alguien sí lo pudo mostrar? O sea, a lo que me refieres, ¿alguien pudo comprobar que todo este análisis que hicimos coincide con lo que les mostró el manejador? O sea, aquí sería interesante... ¿Mande? Ya no lo alcancé a comprobar. Ok, traten de hacerlo para que comprueben la teoría con la práctica, ¿no? Para que el ver el plan de ejecución también puede ayudarles a entender todo el ejercicio. ¿Vale? Bueno, ya son las 11, ya se nos fue el tiempo. Nos hace falta. El problema es que el examen es el jueves. Nos hace falta ver el ejercicio 4, y que también es bastante interesante.
4 y 5, ¿no? Y hay un 5. Qué Seis. barbaridad. Sí. Bueno, el 6 está resuelto. Déjeme. Ese nada más era cultura general. Nos hace falta el 4 y el 5. ¿Qué hacemos? Recorrer el examen no lo veo como opción porque si no nos vamos a aventar hasta enero. El viernes, profe. Vacaciones. En las vacaciones, ¿no? Lo hacemos no, se El me haría sábado. el sábado, ¿no? No, yo creo que recorremos el examen para el viernes. ¿Pueden? Sí. Sí. ¿A qué hora? Tendría que ser en la tarde, porque Sí, está yo bien. el viernes tengo, de entrada, fíjense, de por sí yo ya había recorrido, tengo un examen, tengo examen de bases del plan viejito, se lo recorrí para las 2 de la tarde. Pues podría ponerlo a la misma hora. De todas maneras, pues son dos grupos distintos. Nada más que tendría que... No, pero saben que no me va a convenir porque son dos sesiones de Zoom distintas. No puede estar de más forma simultánea. Bueno, tendría que darles otra liga, pero se me hace mucho relajo eso. Podría ser que les gusta. En la tarde a las 6, viernes. Yo no puedo el viernes en la tarde, profe. Ok. ¿Tendría que ser más antes? O la otra, dejamos como está programado para el jueves y podríamos tener una clase extra mañana por la tarde. O inclusive hoy en la tarde. ¿Podría ser el examen el sábado? El sábado. ¿Quieren examen hasta el sábado? Sí. Sí se puede. La mayoría puede, sí. Creo que están optando por esa En opción, teoría no ¿verdad? hay compromisos porque es día inhábil, entonces sí podríamos todos. Ajá, sí, Día de nadie. la Guadalupita. Es 12. Es 12 de diciembre. Vamos bendecidos al examen. Sí, ¿verdad? A ver si viene, a ver si empieza a soplar la rosa blanca, ¿no? Así Va a con llegar el momento. va a llegar el vientecito por ahí con unos 10 minutos antes de que acabe el examen, ¿no? Y ya les llega le sopla el viento y su rosita blanca va a aparecer ahí en su laptop, ¿no? Al lado. Qué barbaridad. Yo podría el sábado, profe, pero de las 11 en adelante. Sí, no tan temprano. Bueno, ¿les parece el sábado a mediodía? ¿A las 12? 12 de diciembre, las 12 del día. Va. ¿Ok? Bien. Bien guadalupanos nos vamos a ver. Okay. Sí, estaría bien. ¿Ok? Bueno, entonces sirve que el jueves vamos a hacer dos cosas. Vamos a terminar de ver estos ejercicios. Con todo esto que vimos, en verdad les encargo. Ahí veo a varios compañeros que están mudos de plano. Entonces me preocupa, no sé qué pensar de ellos. Si no hicieron sus series, o si le hicieron y no les gusta participar, no sé. Entonces, sobre todo para estas personas, en verdad hagan estos ejercicios y chequen sus dudas. Porque así como ahorita vimos en estos ejercicios, así viene muy similar el examen. Y acuérdense, con un dato que les cambie ya, con una condición, ya todo el procedimiento puede variar. Entonces, es muy fácil, número uno, es muy fácil darse cuenta quién copia en un examen de este tipo, facilísimo. Y la otra, pues no aplica que se aprendan de memoria todos estos pasos, ¿no? Porque como vamos a ver en los otros ejercicios que faltan, van a ver que la historia cambia por completo. Entonces aquí lo importante es entender bien, tener la lógica y no aplicar un procedimiento como si fuera una receta, porque no les va a salir, ¿vale? Entonces nada más ahí les encargo eso, revisen con todo lo que platicamos hoy, revisen todo esto, vuelvan a hacer el ejercicio si no quedó claro, y bueno, ya el jueves vamos a hacer ejercicio 3, 4 y vamos a hacer quiz del tema 5. Oiga, profe, Mande. ¿la serie parte 1 la subimos o nos esperamos? ¿No? No, porque no la... Ah, bueno, pero esa ya la acabamos, ¿no? Sí, por eso le preguntaba de la Y 1. esa sí, si quieren ya.
Esta ya la cerramos. ¿Qué les puse fecha para qué día? Pero nada más fue de la parte 1, ¿no? Sí, las dos dividió. para hoy. Ah. Sí. No, les voy a cambiar la fecha de esta. ¿Les parece si esta, pues vamos a dejarla para el día del examen a más tardar, que sería el día sábado? Ok, vamos a dejarla para ese día, para que tengan poco más de tiempo. De la 1 está bien. Bueno, como que para qué les pregunto, ¿verdad? Voy a cambiarles la fecha a la 1. Pero esta vamos a dejarla mejor no hasta el sábado, sino para el jueves. ¿Ok? Por si tienen algo que modificar. ¿Vale? Pero, profe, ¿también va a subir lo de la práctica 7? La práctica 7, sí, recuerden que ahí tenemos todavía 2 pendientes. La práctica 7 y me pidieron lo del proyecto, ¿no? Para vacaciones. Sí, dijo que iba a hablar un poco antes de salir. Lo que voy a hacer entonces, la práctica 7 sí la voy a subir a Classroom ya estando en vacaciones. Yo creo a más tardar para el lunes ya la tienen. Para que ya empiecen el lunes, ¿no? Ya en vacaciones si quieren, con las 7. Y lo del proyecto final, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el transcurso de, si quieren, ya que pase el examen después del sábado, envíenme de favor un correo con los integrantes de su equipo. ¿Ok? Con los integrantes de su equipo. Con base a ese correo, yo les digo cuál sería el proyecto que van a realizar. ¿Ok? Entonces, mientras vayan viendo con quién trabajan, generen su equipo y me mandan un correo con los integrantes. Y yo les respondo con ya con lo que, con la asignación. Entonces, básicamente les diría, te toca tal proyecto y ya consúltalo en tal carpeta, ¿no? Voy a subir el proyecto a Drive. ¿Ok? Entonces, nada más envíenme ese correo. Ok, pero si quieren, de todas formas, volvemos a platicar de lo del proyecto ya sea el jueves o el sábado. Ok, para que ya lo tengan ahí también contemplado. Muy bien, chicos, ¿no tienen alguna otra duda? Nos escuchamos entonces el jueves. No se les olvide los demás ejercicios, ¿no? Háganlos, inténtenlos, compruébenlos con sus datos. ¿Vale? Bueno, buen día, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe, buen día. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe, buen día. Bye, hasta luego.